Buenas, mi nombre es Brian Valera y voy a estar hablando sobre estructura de datos. Estructura de datos, concepto. Una estructura de datos es una forma de organizar, gestionar y almacenar datos para que puedan ser utilizados de manera eficiente. Es una parte fundamental de la informática y la programación, ya que proporciona formas de presentar y manipular datos. La estructura de datos define la forma que los datos se organizan y se relacionan entre sí en la memoria de la computadora. Proporcionan una extracción de los datos y permiten que los programadores puedan trabajar con conjunto de datos complejos de una manera más manejable y comprensible. Operaciones de estructura de datos. Las operaciones de estructura de datos son las acciones que se pueden realizar sobre los datos almacenados en una estructura de datos particular. Estas operaciones varían según el tipo de estructura de datos y su implementación específica. Aquí hay algunas operaciones comunes que se pueden realizar con diversas estructuras de datos, que son la inserción, que es agregar un nuevo elemento a la estructura de datos, por ejemplo, añadir un nuevo nodo, una lista enlazada, o insertar un elemento en una cola o pila. Se encuentra también la eliminación, que es quitar un elemento de estructura de datos. Está la búsqueda, que es encontrar un elemento específico. Está el recorrido, que es visitar todos los elementos almacenados en la estructura. Está el ordenamiento, que ordena todos los elementos de una lista. Eh, Está la modificación, que sirve para cambiar los valores de los elementos. Y está la concatenación, sirve para combinar dos estructuras de datos del mismo tipo en una sola. Y está la combinación, que combinan dos estructuras de datos del mismo tipo en una nueva estructura de datos. Por ejemplo, funcionar dos conjuntos en un conjunto más grande. Eh, Voy a hablar ahora sobre el tipo de datos abstractos. Los tipos de datos abstractos son conceptos fundamentales de la ciencia de la computación y la programación. Se refieren a una forma de encapsular un conjunto de datos y las operaciones pueden realizarse sobre ellos. Algunos de los ejemplos de tipo de datos abstractos más comunes son las listas, las pilas, las colas, árbol y grafo. Una lista es una colección ordenada de elementos que pueden ser de cualquier tipo. Las operaciones típicas son inserción, eliminación y búsqueda. La pila es una colección de elementos organizados según el principio del IFO, que es last in, first out, primero en entrar, primero en salir. Está la cola. Una cola es una colección de elementos organizados según el principio de FIFO. El árbol. Un árbol es una estructura de datos jerárquica compuesta de nodos conectados por bordes. Las operaciones típicas influyen en la inserción, eliminación y búsqueda de elementos. Está el grafo. Un grafo es una estructura de datos que consta de un conjunto de nodos, vértices y conjuntos de bordes que se conectan entre pares. Tipos de datos polimórficos. Los tipos de datos polimórficos son aquellos que presentan múltiples tipos de datos y pueden comportarse de manera diferente. Hay varios tipos de datos polimórficos, pero entre ellos está el polimorfismo de subtipos. Este tipo de polimorfismo se refiere a la capacidad de un tipo de datos para presentar objetos de diferentes tipos, siempre y cuando esos tipos de datos o subtipos sean del tipo original. Por ejemplo, en el lenguaje orientado a objetos como Java o C++, un objeto de una clase base puede referirse a un objeto de cualquier clase derivada de esto. Concepto de memoria dinámica. El concepto de la memoria dinámica se refiere a la capacidad de asignar y liberar memoria durante la ejecución de un programa.
en contraposición de la memoria estática. Perdón. La gestión de la memoria dinámica permite que los programas utilicen la cantidad exacta de memoria que necesiten en un momento dado, lo que puede ser especialmente útil cuando la cantidad de memoria necesaria no se conoce de antemano o puede variar durante la ejecución del programa. Punteros. En programación, un puntero es una variable que contiene la dirección de memoria de otra variable. Los punteros son una característica fundamental en muchos lenguajes de programación, incluyendo C o C++ y algunos otros. Algunas de las características importantes sobre los punteros es la dirección de memoria, el tipo de datos, operaciones de puntero, asignación de puntero y desefragmentación de puntero. Aquí hay un ejemplo de puntero en C. En este puntero se declara una variable tipo normal, tipo número, tipo entero, con el número 10, y se declara un puntero. Para declarar un puntero utilizamos el asterisco y declaramos asterisco puntero número, tipo entero. Entonces apuntamos a la variable anterior que es número, que tiene un valor de 10 con el operands. Y imprimimos el valor del puntero, es número, y el valor apuntando del puntero es puntero. Manipulación de una lista enlazada. Las listas enlazadas son estructuras de datos lineales, donde cada elemento llamado nodo contiene un valor y un puntero al siguiente nodo en la lista. La manipulación de las listas implican operaciones como inserción, eliminación, búsqueda y recorrido de elementos, que, como había dicho anteriormente, inserción es agregar, eliminación es quitar, búsqueda es encontrar y el recorrido es visitar cada nodo. Manipulación de pilas. Las pilas son estructuras de datos LIFO, lo que significa que el último elemento que se inserta es el primero en ser eliminado. La manipulación de pilas generalmente implica las siguientes operaciones. Push, que es agregar un nuevo elemento a la parte superior. Pop, POP, significa eliminar el elemento a la parte superior de la pila. Pick es obtener el valor del elemento superior. Is empty, significa que si está vacío. It's full, verifica si la pila está llena. Aquí tenemos la manipulación de colas. Las colas son estructuras de datos, lo que significa que el primer elemento que se inserta es el primero en ser eliminado. La manipulación de cola generalmente implica las siguientes operaciones, que es en quick agrega un nuevo elemento, de quick elimina el primer elemento, front obtener el valor del primer elemento, red obtener el valor del último elemento, is empty verifica si la cola está vacía, is full verifica si la cola está llena. Concepto de listas. En programación y estructura de datos, una lista es una colección de elementos ordenados que permite almacenar y manipular los datos de manera flexible. Las listas proporcionan las siguientes características fundamentales. Una lista proporciona ordenación, que los elementos de la lista están organizados en un orden específico, flexibilidad de inserción y eliminación. Significa que las listas permiten agregar nuevos elementos y eliminar elementos existentes de manera dinámica y eficiente, duplicados. En algunas implementaciones, las listas pueden contener elementos duplicados, lo que significa que un mismo valor puede aparecer múltiples veces. Y tamaño dinámico. La lista puede cambiar el tamaño dinámicamente durante la ejecución del programa, lo que significa que pueden crecer o reducirse según sea necesario. Es decir, que es diferente a un arreglo, que los arreglos debe de especificarse el tamaño antes de
La lista no, las listas son dinámicas. Representación de un nodo. Un nodo es un elemento básico que forma parte de una estructura de datos más compleja, como una lista enlazada, un árbol, un grafo u otras estructuras similares. Los nodos contienen datos y enlaces de punteros o referencias que los conectan con otros nodos. En una lista enlazada de un nodo típicamente contienen al menos dos campos. El campo de datos. Este campo almacena el valor o la información que el nodo contiene. Puede ser de cualquier tipo de datos dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, en una lista de números enteros, este campo contendría números enteros. También está el campo de enlace o puntero. Este campo almacena la referencia o el puntero que apunta al siguiente nodo en la lista. En una lista enlazada simple, este campo apunta al siguiente nodo en la secuencia. Muchas gracias por todo.